Buenas tardes. Hola, Maleni, ¿cómo estás? Muy buenos días. No, Hola, tardes, ¿verdad? buenas tardes. También yo ando en la mañana, así como que. Muy buenas tardes. Maleni, ya te subí actividades en la primera semana y en la segunda. Entonces, para que las revises, checa también las fechas para que también no estés muy atrasada. Si tienes alguna duda, coméntamelo y ya obviamente vemos en caso de que tuvieras alguna duda de las actividades. En todos voy a poner foro, entonces es básicamente tu opinión respecto del tema que estemos abordando en cada una de las semanas. Sin embargo, las actividades pueden ir variando. En la primera semana te puse una exposición para que la elabores respecto de los organismos internacionales. En la segunda es un reporte de video, como que está un poquito más sencillo. La idea general no es saturarte de actividades, pero sí quiero que revises absolutamente todas las actividades, pues para que obviamente vayamos con el nivel, por supuesto, de la materia, ¿no? De acuerdo a lo que has revisado, ¿alguna pregunta, comentario, duda o algo de las tareas? No, Miss, hasta ahorita Perfecto. Bueno, pues antes que nada, me necesito aire. presento. Ajá, sí, cerraste el audio, por eso dije. Me presento contigo, yo soy la abogada Norma Tlalolini Soriano, soy abogada, por supuesto, de profesión, egresada de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Tengo una maestría en políticas públicas y una maestría en desarrollo pedagógico. Asimismo, también, por supuesto, mi área de especialidad básicamente ha sido el área corporativa o el área empresarial, básicamente. Entonces, en el área corporativa o empresarial, pues generalmente vemos derecho civil, derecho administrativo, derecho mercantil en su momento y el derecho administrativo, pues de igual forma también el derecho fiscal como tal. Entonces, en este caso tiene que ver con nuestra materia. Nuestra materia de derecho de comercio exterior va de la mano con el derecho mercantil, por supuesto, es una parte importante. Sin embargo, bueno, pues por esa razón en la primera sesión que espero que puedas verificar o puedas checar en la primera sesión que dejé la grabación, pues analizamos lo que sería la parte de las empresas. Recuerda que aquí nada más en esa sesión yo te comparto el tipo de empresas que hay, etcétera, pero hacemos el vínculo con los conocimientos que ya tú lograste en derecho mercantil, con cómo se constituye una sociedad mercantil, por ejemplo, ¿no? Recuerda que las sociedades mercantiles, bueno, tienen preponderantemente se dedican a la especulación, obviamente económica, es decir, que queremos generar utilidades, ganancias, ¿no? Y por supuesto, de acuerdo a la Ley General de Sociedades Mercantiles, pues en esa ley vimos cómo se constituye una empresa, es decir, una persona moral. Puede ser sociedad anónima, puede ser sociedad de responsabilidad limitada, sociedad en nombre colectivo, sociedad en comandita simple, sociedad en comandita por acciones, dependiendo de lo que el tipo de sociedad que nos indica la ley que puede haber y de acuerdo a las necesidades, por supuesto, de los integrantes o que los que van a integrar esa sociedad, ¿no? ¿Ante quién nos vamos a ir? Bueno, ante quién constituimos una persona moral. Ya va a ser una persona moral, recuerda que se constituye ante un notario público, ¿no? Entonces vamos con el notario, por supuesto, nos va a decir cómo se va a llamar la persona moral que ustedes quieren constituir. Bueno, pues a lo mejor somos tres personas que vamos a ser los socios, nos reunimos, oye, y si hacemos una empresa, me parece bien, ¿no? Entonces vamos con el notario nos va a dar los requisitos, y esos requisitos son los que dice la Ley General de Sociedades Mercantiles, así de simple. El notario no tiene un propio código para él, ¿no? No, si es mercantil, se va al Código de Comercio o a las leyes mercantiles. Si es civil, pues se va al Código Civil correspondiente. Si es agrario, pues a la ley agraria, dependiendo del área que vaya a trabajar el notario. Entonces, en este caso, si vamos a constituir una persona moral, pues nos vamos por supuesto, a la Ley General de Sociedades Mercantiles y el notario nos va a dar qué requisitos necesita. Uno de los requisitos, en primer lugar, por supuesto, es el nombre, ¿no? ¿Qué nombre le vamos a poner a nuestra empresa? Pues le vamos a poner proveedora del calzado mexicana, SADCB, pero no nada más por ponerle el nombre. Recuerda que decimos, le vamos a poner ese nombre y ya. No,
tiene que alguien autorizarnos. ¿Quién es el que nos va a autorizar el nombre? Nos los autoriza la Secretaría de Economía. La Secretaría de Economía es la que, ante la que vamos a presentar una solicitud en donde decimos que necesitamos un nombre de una o razón social, la razón social o denominación para una empresa. Entonces, la Secretaría de Economía va a buscar que en ninguna parte de México haya otro nombre igual, que así se llame proveedora, ya no me acuerdo que el ejemplo que puse, proveedora del calzado mexicana SADCB, ¿no? Ese es el nombre. Va a buscar que no haya otra proveedora del calzado mexicana SADCB. Si hubiera, no nos van a dar ese nombre y decir, espérate, ya hay una empresa con ese nombre o con un nombre muy similar que pudiera parecerse, entonces no, cámbiale. Entonces, por eso cuando presentamos la solicitud para el nombre o la razón social, nos pide una propuesta de 3. Primera propuesta, proveedora del calzado mexicana SADCB. Segunda propuesta, ¿qué pasaría si estuviera ocupada? Pues vamos a ponerle Zapatos de México SADCB. Bueno, estamos hablando de una empresa de zapatos, por lo visto, ¿no? Y tercero, le vamos a poner otro nombre, ¿no? A lo mejor proveedora y distribuidora de México, ¿no? Por poner algo. En ese sentido, siempre va a tener prioridad la primera, buscar si no hay ningún nombre con ese, utilizado, nos va a dar el nombramiento. La autorización. Una vez teniendo la autorización, pues entonces el notario ya tiene la autorización para poder iniciar la redacción del acta constitutiva de esa persona moral con el nombre o la denominación o razón social que ya ha sido autorizado por la Secretaría de Economía, ¿no? Entonces ya se va a redactar qué es lo que va a hacer, cuál es el objeto social, a qué se va a dedicar esa empresa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿a qué se dedica? Pues vamos a hacer calzado, pero también vamos a distribuir materias primas que tengan que ver con con la piel, con el plástico, el vinil, lo que sea, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, todo eso lo vamos a poner en el objeto social. ¿A qué se dedica la empresa o para qué va a ser? Segundo, los estatutos. Los estatutos son los que van a regir a la empresa dentro de la empresa, no afuera. Afuera pues, nos rigen las leyes, ¿no? Afuera de la empresa me refiero, ¿no? Pero hacia adentro, ¿cómo nos vamos a regir? Pues nos vamos a regir pues con las leyes por obvias razones, pero me refiero ya de manera muy general. Yo soy el presidente o quién es el secretario o quiénes son los que van a representar a la empresa. Todo eso se llaman estatutos. Y esos estatutos son los que van a estar establecidos también en el acta constitutiva. Entonces, cuando crea una empresa, el notario va a redactarlos. Una vez redactándolos, les va a leer a los dueños o a los accionistas para decir, esto es lo que van a firmar, ¿así están de acuerdo o le cambiamos algo? ¿No? Ya que tenemos, sí, está perfecta el acta constitutiva, perfecto, nos va a dar fecha de firma, acudiremos, si es que somos los socios, acudimos obviamente a la firma, a la notaría, firmamos y el notario entonces va a elaborar el instrumento. Como si fuera una escritura, es similar, porque es el mismo papel, el mismo, todo, los sellos, etcétera. Nada más que en lugar de decir escritura de propiedad de una casa, etcétera, dirá acta constitutiva consistente en la persona moral tal, ¿no? Ya el nombre, la razón social, los estatutos, quiénes son las partes que la integran, cuál es el objeto social, en caso de disolución o determinación, cómo se va a dividir, obviamente, los activos que tenga o incluso las deudas. Todo eso viene contenido ahí en el acta constitutiva. Ya tenemos nuestra acta, como diciendo nuestra escritura, ¿no? No tengo una, es que luego tengo acá a la mano. Bueno, vamos a suponer unos ejemplos, un folio. Esta es nuestra acta constitutiva, pero antes de que nos las dé el notario, generalmente esa acta va a llevarla al registro público de la propiedad o del comercio, el notario, para que la inscriban ante ese registro público. Y entonces le van a poner un sellito en una de las hojas, en la última de las hojas que hagan el acta constitutiva, y ahí van a poner un sello en donde dice registro público de la propiedad. Esta acta se encuentra debidamente inscrita en el registro público de la propiedad o del comercio, bajo la partida número tal o bajo el folio número tal, y
la fecha de la inscripción y la firma. ¿Eso qué quiere decir? Que cualquier persona que quiera ir a preguntar, vamos a ver si existe la empresa proveedora del calzado SADCB o proveedora y distribuidora de México SADCB, la que sea, la vamos a buscar, vamos a pagar en el registro público una consulta y dirá, sí, acá hay una empresa que tiene ese nombre. Ah, ok. Eso por eso se llama que tiene efectos públicos de publicidad. Por eso en el Código de Comercio les aparece en donde dice, tendrá las empresas, así dice, para los actos mercantiles, tienen que tener, aparte de la contabilidad que acá señala, también te dice, estoy buscándolo, ¿no? Obligaciones comunes para todos los que profesan el comercio, ¿no? Y te dice, todos los comerciantes por el hecho de serlo están obligados a la inscripción en el registro público de comercio de los documentos cuyo tenor y autenticidad debe hacerse públicos. A eso se llama efectos de publicidad. No quiere decir publicidad de que vamos a contratar a una persona que nos haga comerciales o algo así, no. La publicidad es efectos públicos, por eso se llama registro público de la propiedad o registro público del comercio, para que cualquier persona pueda saber que efectivamente esa empresa, por supuesto, pues existe y ahí está, y es pública, ¿no? O tiene propiedades, cosas así. Ya que tenemos el registro público, se la devuelve al notario o a los dueños, dependiendo quién haga el trámite. Nos devuelven ya nuestra acta constitutiva debidamente inscrita. Entonces, ahora sí vamos a ir a Hacienda. Hacienda, ¿qué es lo que va a hacer? Pues nos va a dar un RFC, ¿no? El RFC, recuerda, es Registro Federal de Causantes o de Contribuyentes, y ese RFC se va a otorgar, si fuéramos personas físicas, pues con los apellido, primer apellido, segundo apellido y nombre, y la fecha de nacimiento, así como la homoclave, ¿no? Los 3 últimos dígitos Hacienda los otorga de manera aleatoria para que no haya ningún RFC similar, porque ha habido, cuando nada más se estableció, hace muchos años, se estableció que nada más tuvieran apellido, primer apellido, segundo apellido, los primeros dígitos, que consonantes, vocales, etcétera, primer apellido, segundo apellido y nombre, y fecha de nacimiento, y hasta ahí. Y entonces llegó a haber registros o RFCs iguales en ese sentido. Yo personalmente en una empresa que yo estuve colaborando, tuvimos dos trabajadores con el mismo RFC. Uno estaba en la Ciudad de México y otro estaba en Baja California Norte, pero tenían el mismo, y eso coincidió porque como era nuestra referencia para el pago de nómina, resulta que casi salió nada más un recibo y nosotros dijimos, ¿cómo? Porque estaba duplicándose. No estaba duplicando, era diferente este trabajador, ¿no? En este caso, pero tenían el mismo RFC. Muy bien, entonces tenemos esto, ahí ya creamos una empresa, ya tenemos todo muy bien y todo. Ok, y nos vamos, te voy a compartir rapidísimo mi pantalla para que podamos visualizar, permíteme tantito, para que podamos visualizar un poco de manera muy general algunas cuestiones que me interesa que veamos y que analicemos, ¿no? Te estoy compartiendo también en la plataforma unos videos para que por favor puedas checarlos en base a nuestra actividad que tiene relación, ¿no? Derecho del comercio exterior, recuerda, aquí yo te estoy dando 2 conceptos, comercio internacional, ¿qué es? Y comercio exterior, ¿qué es? El comercio internacional es la parte general. La parte general o el concepto general, es decir, son todas aquellas actividades económicas en las que personas o empresas de diferentes países realizan un intercambio de productos o servicios. Recuerda, productos puede ser que zapatos, estamos fabricando zapatos, vamos a exportar, perfecto. O servicios, en su caso, pues podría ser una línea hotelera o de alguna manera algún otro tipo de servicios que se puedan manejar, a lo mejor de transporte, de entrega, de paquetería, dependiendo, ¿no? Entonces, en este caso. Pero ese comercio internacional no está definido a qué, nada más lo considera de manera general actividad económica que pueden realizar
pero que tiene que ver con el intercambio de productos o de servicios, pero hasta ahí. Ahora, nos vamos con el comercio exterior. El comercio exterior ya estamos hablando de que empieza a definir o empieza a señalar hasta cierto punto que si bien es cierto que hablamos de un intercambio de bienes y servicios, de una economía, pero aquí sí señala respecto de la economía de un país o de un área regional. Antes era de un país nada más, es decir, México, ¿cuál es su comercio exterior? Pero como ahora, recuerda que ya estamos hablando de bloques comerciales también, entonces, es decir, cuando se juntan varios países, por eso también el concepto de comercio exterior se apertura hacia la definición de intercambio de bienes y servicios que realiza la economía de un país o de un área regional con las economías respecto del resto del mundo, es decir, con las economías de otros países o bien con otras áreas regionales, ¿no? En este caso. Entonces, el comercio exterior básicamente es derecho mercantil, ya veíamos, actos de comercio, pero intercambio de bienes y servicios que está produciendo una empresa, pero hacia afuera, hacia otros países, ¿no? Como tal. Siguiente, también vimos en un documento en la primera semana la balanza de pagos y recuerda que la balanza de pagos es un instrumento de medición. ¿Qué es lo que mide en la balanza de pagos? Lo que mide es la entrada y salida de divisas. De manera muy general te lo considero aquí como monedas extranjeras. Pero esas monedas extranjeras recuerdan que no tienen el mismo valor el peso frente al dólar o frente al euro o frente al yen. Entonces, dependiendo del tipo de moneda, es como va a tener, obviamente, esa valoración de una moneda frente a otra moneda. ¿No? En cuanto a exportaciones e importaciones, renta de trabajos en el extranjero, transacciones y capital. Es decir, en la balanza de pagos va a registrar todos los movimientos o transacciones económicas de nuestro país con el resto del mundo, ¿no? Entonces si está exportando, vamos a suponer que 10 empresas están exportando hacia Estados Unidos, bueno, pues incide en la balanza de pagos de México, pero si 5 empresas están exportando hacia Estados Unidos, pero también están exportando hacia China, pero también están exportando hacia Francia, pues todo eso incide en la balanza de pagos respecto de cómo se está manejando esa movilidad, a final de cuentas, de dinero y de bienes y servicios como tal. Por lo tanto, esta es una herramienta que nos va a permitir ver cómo se comporta de manera económica esa economía, tanto mexicana o la de nuestro país, con la de otros países, cómo se están comportando las demás economías, ¿no? Para esto comparto, obviamente, en este caso, pues obviamente este mapa, ¿no? El mapa, entonces tenemos un país, el nuestro, vamos a ponerlo de manera muy clara, y muchísimos países, ¿no? Entonces todos los demás países tienen, obviamente, una forma de organizarse. Para ello me voy yo y me quise tocar conocimientos que son muy importantes y que ya generalmente son previos. Esos sujetos de derecho internacional que veíamos. Los sujetos de derecho internacional que de manera general nos señalaban siempre en esta materia, dice, son los estados. Los estados son países, ¿no? Nada más que en materia de derecho internacional se denominan estados. Los estados y estos son cada uno. Estado, Canadá es uno, Estados Unidos otro, México otro, Venezuela otro, Rusia otro, China otro, Francia. Todos son un estado. Siguiente, organismos internacionales. ¿Cuáles son los organismos internacionales, no? Pero también recuerda que los sujetos atípicos, es decir, aparte de estos, pueden reconocerse como sujetos atípicos otras organizaciones que se parecen al Estado, como por ejemplo el Estado Vaticano es un sujeto también de derecho internacional, la Orden de Malta o la Soberana Orden de Malta, los pueblos que luchan por su liberación, puede ser que nadie los tome en cuenta, pero puede ser que sí la comunidad internacional los reconozca y entonces ya tendría el carácter de sujeto de derecho internacional, el reconocimiento de beligerancia, los movimientos de liberación nacional, la Cruz Roja, el individuo y las empresas. Aquí quiero mencionar, fíjate que de derecho internacional, sobre todo derecho internacional público, las empresas no eran parte del derecho internacional público, eran privados, pero público no. Sin embargo, ahorita estamos viendo un cambio muy fuerte
Tan es así que siempre les pongo el ejemplo. Hay una empresa que se llama SpaceX de Elon Musk, me parece, que incluso ya tiene celebrado contratos con la NASA. Obviamente, imagínate, la NASA es un organismo, o bueno, una dependencia de Estados Unidos, que se considera uno de los países potencia en el planeta. Y esta empresa ha firmado contratos, perdón, y están lanzando obviamente satélites y naves obviamente espaciales hacia el exterior del planeta, y estamos hablando de que no es un estado como antes era Rusia y Estados Unidos. Ahorita ya son empresas. Entonces las empresas están como que presionando muy fuerte para tener esa presencia de carácter internacional, y eso es muy importante mencionar porque pues estamos viendo el comercio exterior, ¿no? A final de cuentas, ¿no? Ok, siguiente. Los estados. Los estados, recuerda que vamos a poner el estado mexicano de manera específica. Los estados son las comunidades que están constituidas de acuerdo a un orden jurídico determinado. Los elementos de los estados son territorio, población, gobierno, soberanía. Territorio en México nos queda clarísimo, por supuesto, está delimitado por las fronteras norte y sur, norte con Estados Unidos, sur con Guatemala y Belice. Obviamente tenemos litorales, en su caso con el Océano Pacífico y por supuesto con el Golfo de México, que es parte del Océano Atlántico, ¿no? En este caso. Ese es el territorio, pero recuerda que el territorio está general, se maneja por subsuelo, suelo, espacio aéreo y mar territorial. Si es que lo tuvieran, a lo mejor habría países que no tengan, ¿no? Pero México pues sí lo tiene, ¿no? Eso es el territorio. Todos estos elementos, ¿dónde están? En la Constitución. Recuerda que ahí vamos todos para ir ubicando, ¿no? Territorio, entonces, es suelo, subsuelo, espacio aéreo y mar territorial. Por lo tanto, las leyes que van a manejar el Estado mexicano, pues van a cubrir todo esto, ¿no? Población. La población es las personas que se encuentran en un territorio determinado. En México, ¿cuál es la población? Pues es nacionales y extranjeros. Nacionales son los mexicanos. Mexicanos, ya ahí tú te acuerdas, mexicanos por nacimiento o por naturalización, ¿no? Y extranjeros. Los extranjeros pueden ser indocumentados o pueden ser documentados, ¿no? Su estancia. Sin embargo, son extranjeros en determinado momento, que es decir, no tienen la nacionalidad mexicana. Recuerda que ya no se llaman ilegales, se llaman indocumentados. Antes se llamaban ilegales y era un término correcto, porque la ley señalaba que si una persona ingresaba de otro país sin documentos, podía ser detenida, podía ser deportada, y si volvía a entrar al territorio mexicano, pues, y era detenida por segunda vez, se constituía un delito, y entonces, pues, era apresada, independientemente que también fuera deportada nuevamente, pero era apresada por constituir el delito precisamente y así se llamaba, ilegal, porque ya estaba fuera de la ley o fuera del marco. Pero posteriormente con los tratados de derechos humanos ya no se consideran ilegales, se consideran solamente indocumentados, porque los derechos humanos pues están protegiendo incluso a los nacionales, a los extranjeros, incluso si no tuvieran documentos en ese sentido, ¿ok? Siguiente, nos vamos, gobierno. Los tipos de formas de gobierno, bueno, pues en México ya sabemos que está en la división de poderes, poder ejecutivo, legislativo y judicial. Habrá otros países que tengan parlamentos, habrá otros países que tengan monarquía, también habrá países que haya dictadura, ¿no? Entonces, en ese sentido, independientemente de eso, pues el gobierno que establezca cada país como tal, pues se reconoce. Y la soberanía es el respeto que deben de tener cada estado frente a otro, ¿no? Oye, es que este estado es muy chiquitito, independientemente de que es muy pequeño, tienes que tener el mismo respeto que sea una superpotencia, ¿no? Cuando viste ONU, pues espero que medio hayas analizado ese tipo de cosas, para que la soberanía, pues es que yo soy Guatemala, ¿no? Sí, y yo soy Rusia, independientemente que es Guatemala y Rusia, pues los dos son estados y tienen los mismos elementos y tienen obviamente la soberanía, es decir, cualquier otro país tiene que respetarlos, por supuesto, como estados, ¿no? Siguiente, nos vamos con los organismos internacionales. Yo me voy a quedar con estos, no me voy a todos los demás. Los organismos internacionales son grupos o asociaciones que generalmente fueron creados por los estados.
tienen obviamente un objetivo, para qué fueron creados, y adoptan una estructura orgánica, es decir, se van a organizar hacia el interior, se van a gobernar, como dirían, de manera autónoma, independientemente de la de sus socios, de los miembros que lo forman, ¿no? Por ejemplo, ONU. ¿Quiénes son parte de la ONU? Pues muchísimos países, ya sabemos, pero la ONU es un organismo que no depende de los países. Bueno, al menos eso nos dicen, ¿no? En algunos casos sí hay una clara injerencia, pero bueno, de manera general es un organismo que se autogobierna y que puede celebrar, obviamente, tener, ¿cómo se llama? Relación con los países, así sean sus miembros, ¿no? Por ejemplo, México envía un embajador a la ONU para que lo represente, por ejemplo. Entonces, así tenemos representantes en cada uno de los organismos internacionales, ¿no? Los organismos internacionales, aquí pues está un ejemplo, la ONU, la OIT, Organización Internacional del Trabajo, la UNESCO, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, que son los que tienen relación con parte de lo que te estaba yo comentando que vieras de tarea. En la primera exposición de de la primera semana en la exposición en los organismos internacionales, te recomiendo que te vayas a la página oficial. Si es Fondo Monetario Internacional, con el Fondo Monetario Internacional y va a tener su propia página oficial y de ahí puedes extraer, por supuesto, la información y seleccionar la información para la diapositiva correspondiente, ¿no? Si se trataba de la otra, bueno, pues lo mismo, ¿no? En sus páginas oficiales, te ahorran mucho trabajo y sobre todo que tienes una información fidedigna, ¿no? Nos vamos con la siguiente. Estos países que estábamos viendo aquí en este mapa, pues se manejan territorio, población, gobierno, soberanía y por supuesto tienen relación con otros países, ¿no? Pero también vieron que económicamente les funcionaba si se unían. Algunos, no todos, ¿no? Pues imagino todo el planeta, ¿no? Bueno. Y entonces dijeron, vamos a unirnos. Por lo tanto, los bloques económicos es un grupo de países en general, pues ahorita estoy mencionando nada más el concepto, que se unen voluntariamente para profundizar sus relaciones comerciales. México, pues tenemos el ejemplo claro de México, Estados Unidos, Canadá, ¿no? Por ejemplo, ese tratado es este bloque económico se formó a través de la celebración de un tratado y ese tratado lo que nos va a señalar es cómo nos vamos a gobernar como bloque económico, ¿no? ¿A qué nos obligamos? Tanto Canadá como Estados Unidos como México en ese sentido, ¿no? ¿Cuál es el propósito de unirte en ese bloque económico? Pues el propósito, pues es económico a final de cuentas, ¿no? Y por lo tanto es buscar y coordinar tus políticas de manera común, ¿no? Esa política que sea uniforme para los que conforman ese bloque. Por ejemplo, que entre los que conforman el bloque bajen mutuamente las barreras arancelarias. Ahorita vamos más adelante, en las últimas sesiones donde vemos barreras arancelarias, pero recuerda que arancel es un impuesto que se va a pagar por la transferencia, ya sea el ingreso o salida de mercancías de un país a otro. Pero como tenemos México, Estados Unidos y decimos, ¿qué te parece si nos reunimos y formamos un bloque? Ah, ok, pero entre nosotros no nos vamos a cobrar aranceles, es decir, no nos vamos a cobrar impuestos. Me parece bien. Y entonces, obviamente, no vamos a cobrar. Ah, pero fuera de nosotros sí, ¿no? Por ejemplo, México con Brasil. Sí, a él sí le cobramos, ¿no? Pero con México, cuando yo voy a sacar, yo empresa, voy a sacar hacia el exterior a través de una venta mis productos hacia Estados Unidos, ahí vamos a ver que no se van a ver grabados por una barrera arancelaria. ¿Por qué digo grabados? Grabados es cuando es una carga. Haz de cuenta, si el ejemplo que empecé, no sé ni por qué empecé con eso de zapatos, pero vamos a suponer que si tú vas a exportar zapatos, por lo tanto, al ser grabados, ¿qué quiere decir? Que se carga. Si cuestan 100 pesos el par de zapatos, con el arancel van a costar más. ¿Por qué? Pues porque es un precio que el producto se le va a cargar. En ese sentido, por lo tanto, cuando se libera,
Entonces, si son 100 pesos, pues se pasa con 100 pesos, ¿no? Y van a ser mucho más competitivos con los de la otra región, ¿no? En ese sentido. Pero para que valga la pena nuestra negociación, pero con los otros, a ellos sí les cobras arancel. Ah, ok, perfecto. Entonces, en ese sentido, bueno. Pero recuerda que pues vamos a manejar pues muchísimas cuestiones que no necesariamente son A, B y C, ¿no? Puede ser que México tenga relación con Francia y Estados Unidos tiene relación con China y Canadá tiene relación con se me ocurre, ¿no? Egipto. Estoy mencionando al azar nada más a manera de ejemplo. Pero cuando yo saco mi mercancía, la puedo sacar por vía tratado hacia Canadá y de Canadá hacia Egipto, ¿no? O por vía tratado de México hacia Estados Unidos y de Estados Unidos hacia China para bajar los aranceles. Eso es de manera muy general. Sobre todo para bajar, evitar los aranceles, no bajarlos, y bajar el precio, ¿no? O sea, que sea un precio muy, muy competitivo. Siguiente, los principales bloques económicos, pues hay muchísimos y son los que estamos viendo. Yo te los estoy agregando en un archivo, en un PDF, en donde cuáles son los bloques económicos como que más importantes, ¿no? Obviamente el Tratado de Libre Comercio, la Unión Europea en determinado momento pues son muy importantes. La Unión Europea incluso ha superado ese bloque económico. No nada más celebraron un acuerdo, sino que llegaron a homologar políticas económicas y monetarias, porque recuerda que pues incluso ya llevan una moneda en común. A diferencia de que, por ejemplo, en nuestro bloque económico de América del Norte, pues no, nada más tenemos libres de gravámenes de pagos, pero no tenemos una moneda uniforme, ¿no? México, el peso mexicano, obviamente el dólar y tiene la paridad de una moneda frente a otra, ¿no? Entonces ahí sí todavía no llegamos a este tipo hay bloques económicos mucho más uniformes hasta cierto punto, en donde todos sus miembros pues ya se han homologado en todas las actividades económicas que realizan, ¿no? Pero más adelante continuamos. Mercado cambiario, entonces, ante esta movilidad, vamos a encontrar que el mercado cambiario va a ofrecer una estructura física e institucional por el cual la moneda de un país se va a intercambiar por la de otro, ¿no? Que es lo que estábamos viendo ahorita, ¿no? El peso mexicano frente al euro, frente al yen, frente a la libre esterlina, frente al dólar, no sé, dependiendo. Entonces, ese mercado cambiario dice, pues generalmente está en una movilidad continua, ¿no? Y si es de noche en México, pues en otra parte del planeta es de día y están en pleno actividad económica, entonces por lo tanto los mercados cambiarios siempre están a la orden las 24 horas del día, ¿no? Los principales participantes dentro de un mercado cambiario pues son los bancos comerciales, los que ya conocemos, pero también los bancos centrales. México tiene una banca central, se llama Banco de México, que incluso ahorita viene la propuesta de cambio de gobernador o presidente del Banco de México, es gobernador del Banco de México, ¿no? Los bancos comerciales son todos los bancos que conocemos, ¿no? Los bancos, por ejemplo, Banamex, Banorte, pero esos bancos comerciales pueden ser, dependiendo, en México tenemos dos tipos de banco, banca múltiple y banca nacional de crédito. La banca múltiple son los bancos privados al 100%. Y la banca múltiple es donde el país tiene una participación a través de esos bancos. Por ejemplo, Banjército es un banco en donde tiene una participación importante, obviamente el gobierno directamente, ¿no? En ese sentido. Entonces, esa división entra dentro de los bancos comerciales también. Las bancas central son autoridades monetarias que tiene cada país y dichas entidades intervienen para evitar fuertes fluctuaciones en el tipo de cambio. Es decir, los bancos centrales van a manejar la política monetaria del país. En México, el Banco de México va a manejar la política monetaria, si hay algún desequilibrio, la balanza de pagos puede llegar a ajustar la balanza de pagos y uno de las medidas más radicales para ajustar la balanza de pagos es precisamente una devaluación, por ejemplo.
que es para estabilizar esa economía, que pues por supuesto está siendo muy golpeada frente a otras monedas también en su momento. Ahorita estamos en un momento muy peligroso en todas las economías, no nada más la mexicana. A veces me sorprende que hay notas periodísticas, sobre todo en redes sociales, en donde manejan como si México, a veces actúan como si México fuera una potencia y a veces actúan como si México fuera un país de tercer mundo, pero el último. Entonces no entendemos, ¿no? Hay que ser muy claros y hay que ser muy selectivos en la información que vamos leyendo también, ¿no? Siguiente. Empresas. Los principales actores dentro del mercado cambiario pues van a ser las empresas y estas van a acudir al mercado cambiario para comprar y vender divisas. Por ejemplo, pueden ser importadores que necesiten adquirir moneda extranjera para pagar a sus proveedores, etcétera. Entonces, básicamente y de manera continua, las empresas van a tener una relación con la banca comercial precisamente o las casas de cambio para efecto de estar continuamente en esta actividad económica. Y está muy atenta los bancos o la empresa precisamente de las actividades de los países. Lo que decida el gobierno mexicano o el gobierno o el Banco de México o los gobiernos de otros países, sobre todo si es que estás exportando o importando a esos otros países, estás muy atento, ¿no? Para ver cómo te puede afectar de manera económica si es que estás exportando o importando algún tipo de producto o algún tipo de servicio, ¿no? Casas de cambio. Las casas de cambio permiten al público cambiar parte de su capital de una divisa a otra y realizar transacciones en efectivo. Hay una diferencia entre bancos comerciales y casas de cambio, no las voy a ver ahorita, pero generalmente la vemos en derecho financiero. En derecho financiero también es una parte de la especialización a veces. Sin embargo, derecho financiero, por supuesto, analizamos ya cómo se maneja el presupuesto, el gasto público y de ahí cómo manejan también la banca privada y la banca múltiple, al menos aquí en México, ¿no? Ok, entramos. Siguiente. Acuerdos comerciales. Los acuerdos comerciales son tratados comerciales. Ya, de manera general. Ah, pues tanto para eso, sí, tanto para eso. Los acuerdos comerciales es un acuerdo que pueden establecer dos o más países bajo el amparo del derecho internacional con el objeto de mejorar sus relaciones en términos económicos y de intercambio comercial. Lo que decíamos, aquí pongo el ejemplo del Tratado de Libre Comercio, el bloque de América del Norte, en donde, por supuesto, tres países están unidos. También puede ser la Unión Europea, que incluso hasta su bandera tiene, ¿no? En ese sentido. Cuando son tratados de libre comercio, se establecen reglas para realizar el intercambio de productos y de servicios, eliminando los obstáculos solamente entre los que están participando en las importaciones y las exportaciones para que, por eso es libre. Entra un kilo de aguacates a Estados Unidos. Aquí el aguacate, el kilo, vamos a poner un ejemplo, el kilo cuesta 20 pesos, allá entra con el valor de 20 pesos, porque no hay quien lo grabe. Pero vamos a encontrar el proteccionismo económico, que esa es otra, esa la vamos a ver en la siguiente sesión, ¿no? Ejemplos y ventajas de los acuerdos comerciales, algunas. Te dice, hay un acceso más amplio a mercados, es más competitivo y hay más diversidad de productos y servicios y tú como empresario pues tendrías una mejor, obviamente, ventana hasta cierto punto de productos y también tu producto tendría obviamente una mejor escaparate de venta, ¿no? Eliminación de condiciones y barreras comerciales que son las que suben el precio de nuestros productos y el intercambio de tecnología también se maneja. Puede haber ventajas y desventajas de estos acuerdos comerciales. Hay apertura de mercados, contribuye a mejorar la competitividad de las empresas, facilita el ingreso del flujo de inversión extranjera, facilita la integración del país ante las demás economías mundiales. Pero también algunas desventajas que algunos mencionan, que no todos los sectores económicos se benefician de igual manera, ¿no? Hay como que a veces dicen, pues tenemos ya un tratado de libre comercio, como se celebró en 1992, y para iniciar su vigencia en el 94, y dijeron todos casi vamos a ser millonarios. En esa época se manejó esa propuesta, ¿no? México ya va a ser parte del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Uy, ya casi nos íbamos al primer mundo, ¿no? Y vimos que no es cierto.
si bien hubo ventajas para algunas ramas productivas, no necesariamente fue para todos, ¿no? Convulsión social por la agudización de la pobreza y explotación de campesinos y microempresarios. Aquí sí es importante mencionar que a pesar de que haya ese tipo de ventajas con respecto a la apertura de mercados, también es cierto que el gobierno mexicano tiene que tomar decisiones muy atentos a las que tienen los demás gobiernos, ¿no? Por ejemplo, con Donald Trump, el presidente anterior en Estados Unidos, Donald Trump dijo, voy a proteger mi mercado. Y obviamente al proteger su mercado, golpeaba a los demás mercados, incluyendo el de México. Y entonces cuando dijo, protejo a mis productores, pues creo barreras para los productos que van a ingresar, dicen, oye, pero tenemos un tratado, espérate. Y entonces puede haber incluso un conflicto económico internacional, ¿no? Pero bueno, no se dio las situaciones, pero eso sí tenemos que estar muy atentos, qué decisiones toma México, Estados Unidos, etcétera, no nada más porque, pues yo soy empresario y no me interesa la política, ¿no? Pues nos tiene que interesar porque es como que somos parte de toda esa movilidad, ¿no? También una de las desventajas podría consistir en que puede haber pérdida de desarrollo económico por la venta de productos a precios de mercado ante la explotación amañada de nuestros recursos naturales. Aquí se pueden dar muchísimas cosas, pero generalmente eso lo vemos con barreras arancelarias en la última sesión, entonces no me quiero adelantar, ¿no? Por lo tanto, un tratado comercial, recuerda que es, en términos específicos, es un acuerdo celebrado entre dos o más países para concederse determinados beneficios de manera mutua. Hay una ley, se llama Ley sobre la Celebración de Tratados, que se ve en Derecho Internacional, entonces es importante ver qué es tratado, qué es acuerdo interinstitucional, qué es reserva, qué es etcétera, ya no me acuerdo qué otros conceptos, reserva, firma referéndum, y recuerda, en México, quien suscribe los tratados es el Poder Ejecutivo, pero para que pueda tener aprobación, tiene que regresarse a México, en México ingresar, no al Congreso, solamente al Senado. El Senado lo revisa y si no hay ningún problema, no es contrario a nuestra Constitución, etcétera, avala y aprueba. Eso se llama, obviamente, aprobación. Entonces, cuando vamos a suponer, el presidente firma un tratado, el presidente en turno, ¿no? Firma un tratado, le dice a los de la mesa de negociación, lo firmo, se llama firma ad referéndum, es decir, espérame a que me lo autorice el poder que le corresponde. Entonces llega al Senado, el Senado lo lee, lo autoriza, ahora sí regresa para la ratificación, es decir, ya me lo autorizó el órgano legislativo correspondiente, no es el Senado, no son los diputados, solo los senadores en materia de tratados, chicos, Maleni, y de ahí, por supuesto, firmará en su caso ya la ratificación y ya iniciará la vigencia del tratado correspondiente, ¿no? Se pueden distinguir tres grandes categorías de tratados comerciales. Un tratado de zona de libre comercio, como sería el que tenemos con América del Norte, la unión aduanera, en donde especificamos y homologamos, por supuesto, de situaciones en cuestiones de aduanas, y la unión económica. La unión económica es la que tiene la Unión Europea, en donde aparte de barajar barreras arancelarias o no pagar impuestos entre nosotros, también ya unificamos nuestra política monetaria porque hasta tenemos una moneda para todos, ¿no? Que es lo que se manejó. Pero bueno, esa es parte de lo que estuvimos viendo en este momento. Me voy a quedar con este concepto. Revisa todas las actividades, la información que te estoy compartiendo. Checa el video. En el video te estoy pidiendo que realices un reporte de lectura. No te preocupes, quiero que veas el video, que veas la importancia. Y el reporte de lectura, media cuartilla, sin ningún problema, está muy bien. Nada más que sea lo más importante que tú consideres en ese reporte. Pero lo que me interesa, aparte, no es saturar de tareas, sino que realmente te intereses por los documentos, por la información que te estoy brindando. Y si te hace falta alguna información, alguna pregunta que tengas, por supuesto, con mucho gusto, manejamos a través, por supuesto, de algún otro medio que podamos manejar.
estoy a tus órdenes. Si no, pues a través de esto. Me voy a salir, permíteme, y te voy a compartir mi correo electrónico. Pues ya Impulso. ves, ya me había dado clase, así que sí tengo su ¿Ya lo WhatsApp. tienes? Sí, Perfecto, sí, yo recuerdo que sí. De hecho, no perfecto. recordaba como tal su nombre y ya cuando la vi dije, ah, sí, Ay, qué también bueno. ya me había dado clases. Perfecto, Maleni. Pues me dio muchísimo gusto compartir contigo el día de hoy. Ahí tienes mi número. Si quieres, mándame un mensajito para que ya estemos en la misma línea. Y si tenemos alguna duda, algún comentario, bueno, pues estamos en la misma sintonía. Nos vemos la siguiente sesión, la próxima semana. Revisa todo. En breve estoy subiendo ya todas las semanas para que también puedas ir revisándolas, pero todas tienen su fecha. Las tareas generalmente se vencen el sábado, pero hasta el 5 minutos o creo que 5 minutos antes del día. Entonces tienes todavía todo el día, en caso de que se te atrasara, todo el sábado todavía tienes, no hay necesidad de decir, ay, se acaba, pero ¿a qué hora? Hasta No, cinco minutos antes de de la hecho hora. tenía una pregunta. En cuanto a los organismos que me dejó que investigara y que hiciera mis diapositivas, de esas voy a, de esas tengo que como tal, las voy a exponer con usted o nada más Este, van a ser como, como investigación. como investigación, sin embargo, sí quiero que me las comentes, o sea, en determinado momento para que hagamos el comentario de cuál es el objetivo de estos organismos internacionales, pero no tanto como exposición. Yo la quería manejar como exposición, pero es que a veces el tiempo es corto, entonces también no quiero saturarte y dejarte de dar algún otro tema o abordar otro tema, entonces por esa razón sí lo vamos a comentar, pero como movimos la fecha, entonces dije, no, sin problema, hasta hoy se vence también, me parece, no me acuerdo muy bien, déjame verificar. Y Ajá, se y la vencía, próxima, pero ya lo vi, ya lo había realizado y ya, ahorita ya está en la plataforma. Ajá, pero solo era esa pregunta como de que si sí, iba ya. no, la próxima semana nada más lo comentamos de manera breve para que podamos valorar tu actividad y sin problema, ¿no? Pero me refiero para que no digas, tengo que planear toda la exposición, etcétera. No, no te preocupes porque si no, también yo me atrasaría con todos los demás temas que ya tengo planeado para abordar, ¿no? ¿Te parece? Ok, está bien, Miss. Ok, Valeni, pues me dio mucho gusto saludarte, me dio mucho gusto que estemos en la segunda sesión. Nos vemos la próxima sesión también a la misma hora, a las 2. Que tengas excelente fin de semana. Gracias, Miss. Igualmente, cuídense mucho. Gracias, hasta luego. Sí, bye, bye.